Una mirada al futuro. Parece ser un consenso común entre los despiertos, que lo más probable es que acabemos en un mundo similar al de la película Mad Max, o 1984, o algo incluso peor. Para mí, es más probable una especie de un mundo feliz. Tal vez eso primero, y Mad Max después, eso es posible. Puede que un mundo como el de un mundo feliz sea demasiado extremo, desde luego en un futuro próximo. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos en los próximos 10 años? Como tantas veces se ha dicho, a la agenda le encanta hacer las cosas despacio. Llevan bastante tiempo, algunos dicen que más de 100 años, ejecutando esta ebullición lenta e hicieron una excepción con el estallido del COVID. Eso fue rápido. Pero quizá rápido no sea la palabra adecuada. El mundo había sido preparado durante décadas para responder de la forma en que lo hizo. Así pues, la reacción al COVID fue la esperada tras décadas de preparación y lavado de cerebro. El estallido en sí fue extremo, pero quizá no rápido. Creo que la naturaleza de extrema del incidente del COVID despertó a mucha gente. A mí, sin duda, pero tampoco fue el primer caso extremo que nos afectó. Sin duda, el 11 de septiembre podría considerarse un estallido. Tal vez algunas otras cosas a lo largo de los años fueron pequeños estallidos, Gaza e Israel, el conflicto ucraniano, Snowden y Assange, varios eventos internacionales, el asesinato de Kennedy y el alunizaje. Aunque estos acontecimientos fueron importantes, no lo fueron tanto, al menos para mí, como el evento COVID. Obligar a miles de millones de personas a tomar una poción potencialmente mortal para protegerse de una amenaza biológica inventada es bastante importante. Y mucho más obviamente inventado que cualquiera de los otros eventos mencionados, excepto el 11S, que fue bastante obvio. Tanto si crees que fue pura codicia lo que condujo a la farsa del COVID, como si crees que fue un arma biológica fabricada en el laboratorio, o un virus falso que nunca existió, o un intento de acabar con la mayor parte de la población mundial, eso no cambia la verdad fundamental. Fue una estafa. Cualquiera que lea esto, y esperemos que se unan algunos más a medida que pase el tiempo, está profundamente concienciado de que nos dirigimos en una dirección muy peligrosa. Más pandemias, que no son realmente pandemias, moneda digital, identificaciones digitales, puntuaciones de crédito social, renta básica universal, ciudades inteligentes, chips corporales, etcétera, etcétera, son solo algunos de los monstruos que acechan bajo nuestra cama. ¿Qué significa todo esto? Bueno, muchos de esos monstruos puede que estén ahí solo para darnos un susto de muerte y que nunca tengan la intención de agarrarnos por el brazo y arrastrarnos hacia abajo. Esto probablemente solo sea cierto en el caso de los sustos sanitarios, pero quién sabe. Los monstruos que sí se mostrarán en toda su horrible crudeza nos causarán estragos a nosotros, pero seguramente no provocarán mucho miedo ni angustia en los borregos. Una de las operaciones psicológicas más exitosas ha sido convencer a la gente de que nunca hay nada que temer de la agenda, sino solo temer aquello para lo que la agenda está creando una solución. Por ejemplo, las monedas digitales. Eso no es un monstruo para los borregos, sino un remedio para todos los problemas que según la agenda crea el dinero en efectivo. Cada vez es más fácil convencer a los borregos de que no hay palo detrás de la zanahoria, y por cierto, la mayoría, no todos, de nosotros tenemos un poco de borrego escondido bajo la lana en nuestra psique. Esta mentalidad de no hay palo ha sido una de las más exitosas de las operaciones psicológicas, y de forma aterradora. El resultado final de semejante lavado de cerebro es tener a la gente pidiendo el palo, sin necesidad de zanahoria alguna. ¿Acaso se puede decir suicidio médicamente asistido para los problemas de salud mental? La mayoría de nosotros vemos el palo muy claramente. La mayoría creemos que las zanahorias son en realidad palos, y tememos un futuro tipo Mad Max. E incluso si el horror del futuro es lo suficientemente mínimo como para que los borregos no lo noten realmente, nosotros sí lo notaremos. Veamos algunos ejemplos. La lógica que utilizan los borregos para describir sus razones por las que nada de este recrudecimiento de la seguridad, y por tanto de la pérdida de libertades personales,
les afecta de manera adversa es: no tengo nada que ocultar, nada que temer, soy una buena persona y no haré nada que provoque que las autoridades me busquen, o me quieran, o invadan mi intimidad, excepto cuando estén buscando a algún otro delincuente. Esto sin duda funcionará hasta cierto punto. Y no se darán cuenta de lo limitadas que deben ser sus vidas para ser una buena persona. Aquí está el problema. ¿Qué pasa si dar un paseo fuera de las horas de toque de queda constituye ser malo, o ir a la iglesia, o alguna otra actividad inocua? Es la definición de ser bueno la que cambiará poco a poco. Otro ejemplo. En este futuro próximo, habrá restricciones de movimiento. La mayoría de los borregos piensan que esto estaría bien. Al principio, será necesario escanear un código QR para salir de la ciudad. Todos estamos familiarizados con el uso de códigos QR, teniendo en cuenta que la mayoría de los restaurantes requieren un lector para obtener un menú. No pasa nada, dice el corderito. Solo están comprobando cuán grande es nuestra huella de carbono para evitar que las temperaturas suban tanto, y el clima nos mate a todos. Luego viene escanear el código QR y recibir el aviso de que tienes que dar media vuelta e irte a casa y quedarte allí. Luego vienen días en los que no se permite a nadie aventurarse fuera de su casa en absoluto, durante un día, una semana, hasta nuevo aviso. Ya te haces una idea. Lo mismo puede decirse respecto a otras muchas situaciones. La calefacción y el aire acondicionado de tu casa, la comida que compras en el supermercado, todo controlado por los créditos sociales, o el estado de salud. ¿Para qué enfermedad esquivaste el sexto refuerzo? Cosas tan sencillas como estas. Lejos de Mad Max, o incluso de la interpretación del futuro que Orwell predijo en 1984. En esta época proliferarán los videojuegos, despegarán la realidad virtual y la inteligencia artificial, incluidos los muñecos robot para satisfacer nuestro anhelo de compañía física y sexual. Junto con el endurecimiento de las restricciones, aumentará la distracción en el entretenimiento. Más diversión, más disfrute físico, más drogas legales, más estimulación de los sentidos. Todo diseñado para que no nos importe un bledo lo que está pasando delante de nuestras narices. ¿Se darán cuenta algún día los borregos y, por tanto, se unirán a nosotros y harán algo al respecto? Lo dudo mucho. Tal vez más se despierten y se pasen a nuestro lado de la valla cuando las cosas empiecen a hervir. Pero la mayoría seguirá la corriente. Muchos acabarán detenidos, y quizá esos se rasquen la cabeza y digan: pero yo era una buena persona, no hice nada malo. Pero todos los demás a su alrededor dirán: él debe haber sido malo, yo soy bueno. No tengo nada que esconder o temer, hasta que ellos también paseen a su perro una noche después de toque de queda y sean barridos por Robocop, y enviados a la cárcel. Para no volver a ver nunca más a su perro. Fuente: Off Guardian. Traducido por Counterpropaganda.